hablarles sobre la predicación. Dice de la información a la transformación, el poder del querigma y la metanoia. Son términos que ustedes no entienden. Acuérdense, yo les he dicho que siempre era seco para el griego. En el seminario me peinaba por el griego. Lo reprobé, creo. Por eso lo digo por irónico. Pero es interesante porque siempre el texto en griego quiere decir algo más de lo que nosotros pensamos. Y hoy día, queridos hermanos, quiero hablarles, creo que Dios ha tocado nuestras vidas, pero también tenemos que ser transformados. Miren, hermanos, yo sé que la iglesia tiene que pasar por cambio. Yo el domingo pasado hablé sobre 2 Crónicas 7:14 y se humillar en mi pueblo. Yo honestamente pensé que iba a pasar toda la iglesia, porque yo me sentí así también. ¿Ya? Pensé que el día miércoles iba a subir, decir los hermanos se van a motivar, llegaron menos. ¿Por qué les digo esto, queridos hermanos? Porque nuestra vida, cuando Dios nos habla, tiene que ir más allá del emocionalismo. Tiene que ver con una fe radical, una fe que dice yo me dispongo. Hay iglesias que los días miércoles tienen culto. Y los hermanos vienen. Pero nosotros hemos decidido que el día domingo, o sea, el día miércoles sea un tiempo de encuentro con el Señor, que sea un tiempo de iglesia. Tenemos que ir cambiando algunas cositas, queridos hermanos. ¿Ya? Y no lo digo ni molesto ni nada porque Dios trata con cada uno de nosotros. Pero quiero decirle que a veces las emociones son buenas, pero a veces nos juegan una mala pasada. Cuando hablábamos de la oración del yoísmo, de que siempre pido emocionalmente por cosas mías, siendo que Dios nos llama a pedir por los perdidos. ¿Ya? Pero para eso hay que tener un cambio de actitud, un cambio en nuestras vidas. Y eso es lo que quiero tocar hoy día con ustedes, si me lo permiten. ¿Ya? Y que el Señor bendiga su palabra. Y el texto, ustedes lo leyeron, está en el libro de 1 Corintios 1, 17 y 18. Dice, Dios habla hoy, yo la tengo. Pues Cristo no me mandó bautizar, sino anunciar el Evangelio, y no con alardes de sabiduría y retórica, para no quitarle valor a la muerte de Cristo en la cruz. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a salvación. Que el Señor guíe su palabra. Querido hermano, quiero animarles a través de esta palabra de que volvamos a redescubrir lo que es el llamado evangélico que tenemos, el llamado de predicar la palabra. Si hay algo que siempre nos ha caracterizado como iglesia cristiana y que a veces los mismos católicos reconocen en nosotros, es la pasión por predicar el evangelio. Pero hemos visto que a veces se ha ido perdiendo eso y tenemos que retomar esta labor que tenemos como iglesia. Y la carta, el apóstol Pablo aborda las divisiones y rivalidades dentro de la iglesia de Corintios. Los creyentes se habían fragmentado en grupos seguidores de diferentes líderes, como Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros de Cefas. Entonces estaba un poco complicada la cosa, basándose a menudo en la elocuencia o sabiduría humana. Pablo aclara que su misión principal no era realizar ritos, porque algunos decían, oye, a mí me bautizó Pablo, otro, oye, me bautizó Cefas, otro Apolo. Y Pablo dice, a mí Dios no me llamó a bautizar, aunque bautizado. ¿Ya? Pablo tenía claro cuál era la labor que él tenía que hacer. Y entre esos, querido hermano, yo la verdad es que ya ni sé a cuánto he bautizado. Una vez un hermano me dijo, oiga pastor, ¿hace cuánto eres bautizado tanto? Yo le dije, ¿quién te bautizó? Me quedó mirando y me dijo, pero usted es pastor. Ni me acordaba. Se den cuenta, ya llegan los años. ¿Ya? Entonces, querido hermano, Pablo aclara su misión. Y dice en este texto, yo no vengo a hacer ritos. Mi labor como apóstol es predicar el evangelio y a este crucificado. Y este evangelio para los que se pierden es locura, pero a los que tienen la salvación es poder de Dios. ¿Por qué dice que es poder de Dios? Si es un acto que tú haces. Teológicamente la predicación, el evangelio o el querigma, eso significa, queridos hermanos, vamos a escuchar esta palabrita, el querigma, se entiende como el anuncio de las buenas noticias sobre la intervención de Dios
en la historia a través de Jesucristo. No es simplemente la transmisión de información moral o la ética, sino un evento comunicativo que busca transformar la realidad del creyente. Por eso el texto de la predicación dice de la información a la transformación. Yo puedo tener una información acerca de predicar el Evangelio, pero para predicar el Evangelio tú tienes que vivir una transformación. Se tiene que ser revelado Dios. Lo mismo que en la oración. Yo podría estar predicando mucho la oración a muchos hermanos, honestamente y sinceros, se acercaron y dijeron: pastor, estuvo muy buena la predicación y todo, pero querido hermano, si eso no llega a un cambio en mi vida, queridos hermanos, la predicación solo fue algo motivacional en ti. Y eso es lo que yo no quiero. Y eso es lo que nosotros, también Dios ha hablado en nuestra vida de redescubrir lo que es el mensaje evangélico, que lo que es la predicación. Y que, queridos hermanos, es interesante que el texto, el origen y esencia de la predicación. Y lo primero, queridos hermanos, que quiero compartir con ustedes es que el componente futuro, escatológico, la predicación tiene un componente futuro. Se entiende como el anuncio de que el mundo está en un proceso de restauración y que culminará con la renovación de todas las cosas. Es una invitación a vivir hoy bajo los valores de ese mundo venidero, no de este mundo. Entonces, cualquier excusa que tú quieras para no asistir o no buscar al Señor es una excusa de este mundo. Porque nosotros hablábamos que la semana pasada nosotros teníamos que buscar el tiempo kairos. Y en ese tiempo el reloj no corre. Tú le das el valor. Lo primero es eso, querido hermano, que pareciera como que me dice pastor, no me dice nada nuevo, pero es bueno hacerlo. Que la predicación en sí tiene un componente escatológico futuro, ¿ya? Que es la restauración de todas las cosas y de las personas. Y a quien Dios delegó para predicar el Evangelio fue a hombres mortales con muchos errores, pero que aman al Señor. Y ese somos nosotros. Lo segundo, querido hermano, que hay que entender que la etimología de la predicación, la palabra significa evangelio, que proviene del griego Evangelión, que significa literalmente un mensaje alegre o una noticia victoriosa. El Evangelio es un mensaje alegre de una noticia victoriosa. Esto lo vamos a desarrollar un poquito más. Querido hermano, eso es el Evangelio, una noticia alegre de algo victorioso. Y lo tercero que nunca debemos olvidar, querido hermano, el propósito del Evangelio. Y el propósito en el contexto cristiano no se trata de un discurso religioso general, sino de comunicar un mensaje específico sobre la persona y la obra de Jesucristo a quien lo necesita. Y para eso tenemos que no errar el blanco, porque fíjense que uno de los componentes de la palabra pecado significa errar el blanco. Las metas del cristiano tienen que ser concretas delante del Señor. Estar en lo que Dios quiere, porque si tú no estás en lo que que Dios quiere, estás errando el blanco. Y la palabra errar el blanco significa pecado. ¿Ya? Entonces, querido hermano, una distinción importante: evitar no confundir predicar con imponer. El predicador es solo un mensajero. La decisión final de creer recae siempre en la libertad y la conciencia de quien lo escucha. Pero tenemos que ser honestos, querido hermano. Cuando hay un ramo o un curso, cuando está en la universidad y el profesor es sumamente claro y específico, tú decís: me gusta el profesor porque entiendo todo. Bueno, nosotros, queridos hermanos, tenemos que ser claros y específicos cuando entregamos el Evangelio de Jesucristo. ¿Ya? Y lo vamos a ir desarrollando. En la teología bíblica, especialmente en el Nuevo Testamento, la predicación es el anuncio del reino de Dios. El ya, como leíamos en la mañana, todavía no. Ya está aquí, pero no se manifiesta en la gloria final del Señor. Entonces, querido hermano, dicho esto, también es importante, hermanos, que recapacitemos también en los componentes esenciales de la doctrina, de tu doctrina,
de mi doctrina, que es la palabra de Dios. Porque nosotros como alianza tenemos doctrina, ¿no es cierto? Y que es buena, que nos guía y todo, pero nuestra primera doctrina es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, querido hermano, nunca debe olvidar que la palabra de Dios te habla de la persona de Cristo. Dice, pastor, usted no me está diciendo nada nuevo. Pero ¿cuántas veces predicamos cualquier cosa y menos a Cristo? Querido hermano, la persona de Cristo, nuestro evangelio o la predicación es la encarnación, vida, ¿no es cierto?, y muerte y resurrección de Cristo. Siempre uno tiene esto claro quizás para la Semana Santa, pero querido hermano, en el componente esencial de la doctrina de Cristo está, la doctrina es la persona de Jesucristo. Si usted predica de otras cosas, querido hermano, ha perdido el foco. Nosotros somos cristocentristas, Cristo es el centro de nuestra, y su encarnación, vida, muerte y resurrección, porque Él nos dio ejemplo de cómo debemos conducirnos y cómo predicar la palabra del Señor. Lo segundo, querido hermano, que el Evangelio tiene la victoria sobre el mal. El anuncio de que la muerte y el pecado han sido vencidos. Hoy día en los púlpitos no se habla de pecado. Se habla quizás de motivacional, se habla muchas veces de cosas de que si tú sientes o no sientas a Dios, pero eso son emociones. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, es un componente de decisión personal, que aunque venga viento y marea, la casa va a estar firme porque fue edificada sobre la roca que es Cristo. Entonces, querido hermano, siempre hay una victoria sobre el mal en la cruz de Cristo. Y lo último también, querido hermano, es que nunca te olvides que lo hacemos, que es la oferta de la gracia. Es Dios quien toma la iniciativa. La invitación a una relación restaurada con el Creador, no basada en méritos propios, sino en la fidelidad divina de Dios. Pero queridos hermanos, yo soy consciente que Dios podría haber llamado a cualquier otro de mi familia, a cualquier otro del barrio, pero Dios puso sus ojos en mí. Soy consciente de que en mí no había ningún mérito y que todo es por la gracia de Cristo. Pero esa misma gracia tiene que motivarnos a abrir nuestra boca en el trabajo, en mi casa, con mis familiares, en el lugar donde estoy, abrir mi boca para predicar el Evangelio. Y ese peso tiene que estar en nuestras vidas, querido hermano. Está en mi vida. A veces el Señor me amonesta porque yo digo, debería haber hablado de Cristo. Me amonesta. Entonces, no olvidemos las componentes esenciales de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Si tú tienes claro esto, también va a poderlo transmitir claramente. ¿Ya? Ahora la pregunta es, desafíos actuales. ¿Qué le falta a la predicación de hoy? Es una pregunta que me he hecho y he estado meditando. ¿Qué le falta a la predicación de hoy? La cuestión, querido hermano, sobre la validez o la forma en que se predica el Evangelio hoy en día es un fenómeno complejo que se puede analizar desde diversas perspectivas, ¿no es cierto? Psicológica, cultural, ética. No hay una sola razón, sino un conjunto de factores que han cambiado la recepción del mensaje en la sociedad contemporánea. En la cultura actual predomina la idea de que no existe una única verdad absoluta. El mensaje del Evangelio, que históricamente se presentaba como una verdad universal, choca con la valoración moderna de la subjetividad. O sea, ellos dicen, yo no tengo por qué seguir la religión de mis padres, no tengo por qué ser esto, porque la vida es más que digamos, decir una verdad absoluta. Y a la gente les molesta porque quiere que todo sea relativo y subjetivo. Pero usted tiene que tener claro que cuando predica el Evangelio es una verdad absoluta. Y por eso que, querido hermano, esto también ha pasado en la iglesia. Hace años atrás la gente no cuestionaba tanto la iglesia. Algunos pastores llenaban iglesias, llenaban campañas. Hoy en día eso no sucede. Pero también tenemos que hacernos la pregunta: ¿hemos estado conectando? Hemos conocido, no hemos dado el tiempo a conocer a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos.
porque la vida, la sociedad ha cambiado. Nosotros parece que nos hemos quedado un poquito, ¿ya? Hagámonos esa pregunta. Y para eso vemos hoy día que está pasando algo marcado en la vida de este mundo que el Señor nos llama a predicar. Es lo primero que, querido hermano, la indiferencia religiosa. Gran parte de la sociedad actual no rechaza a Dios, simplemente no lo considera una categoría relevante para su día a día. Una religión más. Pero nosotros tenemos que dar respuestas concretas, querido hermano. Lo segundo, moralismo previo al encuentro. Se intenta que la gente cambie su comportamiento moral o acepte dogmas complejos antes de haber tenido un encuentro vital con la gracia. Y esto en la iglesia ha caído, hermano. No, es que si viene a la iglesia tiene que haber plan A, plan B, plan C. Querido hermano, lo primero es estar con las personas. Muchos hermanos han llegado a la iglesia porque un cristiano estuvo con ellos y ni siquiera les dijo, oye, no, si tú puedes hacer esto. Somos tan intransigentes, creemos que el cristiano tiene que, la persona convertida, llegar acá, sentarse, tiene que tomar curso, tiene que hacer esto, que esto otro, tiene que vestirse de esta otra forma. Hay una desconexión total, querido hermano. Tengamos cuidado con el moralismo previo al encuentro. Lo otro, querido hermano, que pasa, que es la desconexión del mensaje. Ante el mensaje, Cristo te perdona. El hombre moderno suele responder, ¿de qué? ¿De qué me perdona? No he matado a nadie. ¿Se dan cuenta? Ahora, para que la iglesia llegue al mensaje, también la iglesia tiene que pasar por ciertos cambios, porque la sociedad ha cambiado. Entonces, no he matado a nadie, dicen, ¿de qué me tengo que arrepentir? Lo otro, la ineficacia, querido. Ya, sí, ahí. La ineficacia radica en que hemos sustituido a la persona de Jesús por doctrina y normas. El querigma ha dejado de ser una buena noticia para convertirse en una herencia pesada. Querido hermano, esto lo dijo un teólogo, reflexión de José Antonio Pagola. Pero Francisco de Asís tiene una frase que me gusta mucho, dice él, predica el Evangelio en todo momento y si es necesario usa palabras. Predica el Evangelio en todo tiempo y si es necesario usa palabras. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que tu vida tiene que demostrar eso. Pero tú tienes que tener esa conexión con los que no son cristianos. ¿Me entiendes? Tienes que tener esa conexión. No puedes rayar la cancha solamente con cosas éticas y morales, decir, mira, yo soy aquí, allá, allá. Pero querido hermano, tenemos que buscar la forma. Tenemos que buscarle el medio, darle una vuelta de cómo estamos proyectando el Evangelio de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Volviendo. No, volviendo. Sí, volviendo, me equivoqué, soy humano. Al querigma y a la metanoia. ¿Qué es este concepto griego que me llamó mucho la atención? Como les dije, el querigma es el anuncio que sacuda al mundo. La palabra viene del griego kerish, que significa heraldo. ¿Quién era el heraldo? En la antigüedad, el heraldo era quien gritaba las noticias del rey en la plaza pública. El querigma es una proclamación de victoria. Es una proclamación alegre, porque ha vencido, porque venció en la cruz del Calvario. El querigma siempre tiene que ser una proclamación de victoria. En la antigüedad, cuando un ejército ganaba una batalla, un heraldo corría hacia la ciudad para proclamar la victoria. La gente no tenía que votar si creían en él o no. Ellos eran creíbles porque eran mandados por el rey. Ustedes tienen que ser creíbles porque son mandados por el rey.
Y a veces nuestra mejor predicación son nuestras conductas, querido hermano. Nuestra mejor predicación es tratar de mostrar en la medida que se pueda, en los pequeñitos, mostrar a Cristo en nosotros. Pablo decía, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Él es nuestro referente. Entonces, querido hermano, el querigma siempre es el anuncio, no se basa no tiene que ver con cómo te sientes hoy, sino es algo que sucedió fuera de ti, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Es algo imponente que Dios te manda. Si el heraldo no daba las buenas noticias, no estaba transmitiendo el mensaje del rey, y era una falta. Nosotros tenemos que anunciar a Cristo. El querigma es el fundamento sobre el cual se construye todo el edificio de la teología cristiana. Sin el querigma, la fe se convierte en una simple filosofía o un sistema de reglas religiosas. El querigma tiene que estar en nosotros. Tiene que entender de que más allá de las circunstancias, mi deber es abrir la boca, mi deber es tener una conducta, mi deber es mostrar a Cristo en las áreas que estemos. Y a veces, querido hermano, no lo hacemos porque nuestras conductas son malas. Yo digo siempre, aquí en la iglesia somos todos santos. Pero afuera hay que ser santos. Afuera es donde tienen que nuestras vidas cambiar. El mensaje ya no resiste más, querido hermano, en el sentido que tenemos que volver al querigma, a esa buena noticia, a esos heraldos del Señor. Fíjate que lo que dice la palabra de Dios. Ahí sí. Eso ya lo dije. Ahí está. Mira lo que dice el Hecho 10:42. Nueva traducción viviente. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de Jesús. Es a quien Dios designó para ser el juez de todos y de los que están vivos y de los muertos. Me llama el texto y dice, debemos dar testimonio, dice, prediquemos en todas partes. Pero esa predicación no tiene sentido sino en lo segundo del texto que dice, ¿qué dice? Y diéramos testimonio de Jesús. A veces nos quedamos en la predicación, en el conocimiento, pero querido hermano, nosotros tenemos que dar testimonio de Jesús. ¿De quién es Jesús? ¿Cómo se comportó? ¿Cómo anduvo en esta tierra? Entonces a veces en eso nos falta, querido hermano. Por eso que no podemos predicar a veces el Evangelio. Predicamos un concepto que tenemos acá. Mentalmente lo hemos adoptado con texto y todo, pero en el corazón el querigma tiene que ser vivo, tiene que ser fuego. Ese fuego cuando dice, tú sabes cuando Dios te dice, predícale. ¿Sí o no? Tú sabes cuando Dios te dice, tú tienes que hablar a esa persona. Eso es el querigma, hermano. Esa voz que te dice, anuncia lo que yo te estoy mandando a anunciar, porque yo soy tu rey. ¿Me van entendiendo? Entonces, por eso que a veces la iglesia no predica, porque no entiende, no tiene claro quién te está mandando a predicar. Uno dice, porque el pastor tiene, no sé, porque quiere que la iglesia se llene. Yo quiero que el Evangelio sea predicado en la Patagonia. Y si tenemos que abrir otra iglesia, la vamos a abrir. Si tenemos que ir a apoyar a otra iglesia, la vamos a ir a apoyar. Pero usted, querido hermano, tiene que tener claro que el querigma es el predicar el Evangelio, pero no es solamente transmitir algo, sino transmitir una buena nueva que es eficaz, que no se, por ningún motivo, la contravienen, sino por el contrario, es fiable, se da. El heraldo venía y daba las noticias que le había mandado su rey. El segundo aspecto, querido hermano, que tengo que hablar para aplicar el Evangelio
es el término metanoia. Yo sé que es un término complicado, pero ¿qué es lo que es la metanoia, querido hermano? La metanoia es el giro de 180 grados, el llamado a la respuesta. Metanoia, la predicación teológica, siempre conlleva una intención de cambio. Siempre hay una intención. Porque cuando tú predicas a Cristo, la gente tiene que notar un cambio en ellos cuando tú le entregas el mensaje. Pero también tiene que ser un cambio para mí. O sea, cuando hablamos de metanoia, es una intención de cambio. En griego esto se conoce como metanoia, que suele traducirse como arrepentimiento, pero cuyo significado etimológico es más todavía grande. Significa cambiar de mente. Cuando yo le digo, hermano, cambien su oración, yo sé que a algunos les ha costado. Yo sé que algunos todavía tienen resabio. Pero para eso, querido hermano, cualquier cambio que Dios quiera hacer en tu vida, tiene que estar esto, la metanoia, el cambio de mente. Romanos 12:2 dice, transformados por medio de la renovación de tu entendimiento, de tu mente, para que comprobéis lo bueno del Señor. Entonces, querido hermano, la metanoia es abandonar, querido hermano, tu mente temerosa. Ir más allá del miedo. Piensas en nuevas ideas. Este es el momento de plenitud. Querido hermano, Dios quiere hacerlo, pero tiene que estar dispuesto a cambiar. Tiene que haber un cambio de 180 grados en tu vida. Porque tú no puedes predicar algo que tú no estás viviendo. Y por eso se produce esa desconexión. Y por eso la iglesia ha perdido esa eficacia. Por esa falta de desconexión. Querido hermano, cuando pasa tú entiendes esto y dices, Señor, quiero girar en 180 grados, que ya el emocionalismo no me siga, sino tomo una decisión. Porque, querido hermano, paréntesis, lo mejor que tú puedes decir, cuando una vez escuché a una hermana que decía, pastor, hoy día no quería venir. Y yo me regocijaba porque vino. Metanoia. Cambia, a veces hay tantas cosas que te ahogan en la semana. Ven a orar, ven a humillarte, ven a que Dios obre en tu vida. Si estás pasando por una dificultad, que Dios está en sus manos, pero que tú te alistes como soldado a predicar el Evangelio. Querido hermano, esto se produce solamente y exclusivamente cuando hay un cambio de cosmovisión. Un cambio como es dejar de ver el mundo desde el yo, el egocentrismo, para empezar a verlo desde la perspectiva de Dios. Teocentrismo. Teocentrismo. Es cambiar tu sistema de valores, tus prioridades y tu identidad. Mira, querido hermano, eso es lo que nos demanda Dios. Metanoia, un cambio de mente. El querigma va a ser predicado cuando esté recibiéndolo una persona que esté con metanoia, un cambio de mente. Y por eso que nuestra cosmovisión de pronto en cómo es Dios, cómo se nos enseñó, cómo lo hemos aprendido, tiene que llegar a un punto en que la palabra de Dios se tiene que revelar a tu vida y empezar a cambiar esto. ¿Ya? Cosmovisión. Lo otro, querido hermano, que no es un evento de una sola vez. Yo una vez dije, casi me pega, y yo dije que cuando uno se convertía a Cristo había un convertirse a Cristo una primera vez, ¿no es cierto? Pero que uno en la vida cristiana siempre se tenía que estar convirtiendo a Cristo. De sus pecados, del pecado regalado que tiene, de sus conductas. La metanoia es lo mismo. No es un evento de una sola vez. Es una postura constante de humildad, donde cada vez que descubres algo en ti no se alinea con la verdad de Cristo, decides conscientemente cambiar esa mente. Si hay que hacerse la pregunta, ¿estoy alineado con Jesucristo? Como yo lo digo también, ¿estoy en sintonía con Dios? Todavía la radio está chicharreando y no puedo conectarme con el Señor. Querido hermano, es un evento que no es de una sola vez, es toda la vida cristiana.
este término tiene que estar en nuestras vidas. Cambia tu mente. Mira lo que dice Romanos 2:29, nueva traducción viviente. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto ante los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer a las letras de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Qué hermosas palabras del apóstol cuando dice, y él era un hombre que se había criado a los pies de Gamaliel, judío, tenía doble nacionalidad, tenía 3 por la de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, querido hermano, dice, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer a la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Querido hermano, este texto habla de la metanoia, hablar de Dios. Ahora, querido hermano, el querigma y la metanoia son dos caras de una misma moneda. En la predicación del Evangelio, sin querigma no hay metanoia. Sin querigma no hay metanoia. Si uno escucha la buena noticia, el querigma, no tienes una razón poderosa para cambiar tu forma de pensar, si el anuncio de la gracia, el cambio, es solo una fuerza humana agotadora. Sin metanoia, querido hermano, creo que ahí está. Está medio mal, ahí sí. ¿Ya? Sin metanoia, el querigma es solo una información. Por eso él habla de la información a la predicación. Cuando tú haces las cosas por hacerlas, por un acto que está en tu mente preconcebido, es solamente una información, no es el Evangelio de Cristo. Sin metanoia, el querigma es solo información. Puedes saber que Jesús resucitó, pero si eso no produce un vuelco en tu mente, metanoia, el mensaje se queda en datos históricos sin impactar tu vida. Querido hermano, en resumen, el querigma es el impacto del mensaje desde afuera. Estoy predicando desde afuera, pero con la ayuda del metanoia, que es la explosión del cambio desde adentro. No hemos quedado solamente en predicar externamente, porque de tal manera, no sabemos el texto, Juan 3:16, ¿no es cierto? Pero querido hermano, si nos quedamos solamente en eso, no tiene sentido. El querigma, el Evangelio, tiene que ir acompañado de la metanoia. Queridos hermanos, el caso, la persecución y la predicación. Tengo un texto que muchos conocen y que quiero compartirlo. Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, duras cosas te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Querido hermano, vemos a un Pablo rendido a los pies de Cristo y lo pone a disposición. Primero le dice, ¿quién eres, Señor? Le dice, Señor. Dios se revela y le dice, ¿qué quieres que haga? Ve a una ciudad y se te dirá lo que vas a hacer. Ahí vemos a Pablo enfrentado en el querigma, pero también en la metanoia. Él cambió su conducta. Dar cosas, querido hermano, porque le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué Jesús le dice esto? ¿Por qué Dios? La verdad es que dar cosas con el aguijón, querido hermano, es un término, es una expresión bíblica, es un refrán que significa obstinarse inútilmente en resistirse a una fuerza superior, causándote daño a uno mismo. Es cuando tú sabes lo que Dios tiene que hacer, pero tú no lo haces y te estás dañando a ti mismo.
Eso es dar coces contra el aguijón. Proviene del lenguaje agrícola, donde el buey o caballo que no quería seguir el camino establecido daba patadas o coces hacia atrás cuando el dueño lo guiaba con una vara afilada, aguijón, y provocándose a sí mismo una herida. No es que el que lo guía le pegara con el aguijón, sino que lo ponía ahí el aguijón y él, por dar patadas hacia atrás, se lastimaba a sí mismo. Querido hermano, y esto tiene que hablar a nosotros. ¿Cuántas veces somos porfiados y Dios nos habla y dice, tú tienes que hacer esto y tú no lo haces? Te estás dando cosas contra el aguijón, te estás haciendo daño tú mismo. Cuando Dios te llama al arrepentimiento y tú quieres seguir con esa soberbia en tu corazón, te estás dañando a sí mismo. Cuando tu oración se ha transformado solamente en un pedir y no buscar la presencia de Dios, te estás dañando a sí mismo. No demos cosas contra el aguijón, querido hermano. La vida de Pablo, queridos hermanos, es el estudio de caso perfecto. Antes de su encuentro con Cristo, su mentalidad era proteger la ley judía a toda costa, incluso matando. Él pidió cartas para ir y perseguir a los cristianos porque él en su mente, su doctrina era en contra de los cristianos. Pero cuando Dios le habla en el querigma, él se transforma en metanoia. Queridos hermanos, el texto dice: en el camino a Damasco, Pablo no recibe una clase de teología, recibe una proclamación directa de la boca de Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ese es el anuncio central. Dios tiene que hablar por medio de ti. Si Dios no habla por medio de ti, es decir, que tú estás hablando algo que es un mensaje tuyo, personal. Dios tiene que hablar a través de ti y de mí. La metanoia, esto fue el querigma. La metanoia de Pablo, su cambio no fue dejar de matar. Su mentalidad cambió por completo. Pasó de creer que la salvación se ganaba por cumplir las reglas de la ley, a entender que era un regalo de Dios, la gracia. Uno dice, que Pablo era... Imagínense usted el tremendo, la melcocha que tenía en su mente, querido hermano. Pablo, porque él estaba convencido que matando a los cristianos estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando Dios lo transforma, querido hermano, él entiende el cambio que Dios había hecho. Termino con las palabras de Martin Lloyd, que dice: la predicación es teología que llega a través del hombre que está ardiendo. La predicación es la teología que llega a través del hombre que está ardiendo. Cuando Dios te dice, predícale a esa persona. Querido hermano, el año pasado hicimos un culto evangelístico, vieron muchos hermanos, pero ahora debe venir más gente. Yo sé que algunos invitaron, pero hermanos, este año no pudimos hacer el tema de la plaza, pero ya lo vamos a reagendar porque, querido hermano, se nos es necesidad predicar el evangelio. Pero usted, querido hermano, desde lo más pequeño, empieza a hablar de Cristo. Pero ese Cristo que transforma la vida, como la transformó a amigos, se la transformó a ti. Queridos hermanos, prediquemos a Cristo a través de un hombre que esté ardiendo por la obra del Señor. ¿Ya? Dios lo puede hacer contigo. Fíjate que a mí por una persona me habló, yo estoy acá. No sé si se habrá arrepentido de haberme predicado, pero estoy acá. Una persona que se dispuso en su corazón y no me soltó. Aquí, querido hermano, a veces viene gente nueva y no se queda. ¿Sabes por qué? Porque todavía estamos pensando y en nuestra mente que, bueno, si vino porque Dios tiene que hacer la obra. Querigma, tú tienes que hablarle y mostrarle a Cristo, sin decir ni una palabra, sino con tus hechos. Queridos hermanos, que Dios les bendiga, que trabajemos este año, que nos desafiemos, que prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, y desde todo. Yo, hermano, me pongo en las manos del Señor. Yo he sido reprendido muchas veces por el Señor porque yo tenía que haber hablado y no lo hice. Pero empecemos a hablar.
que nuestro testimonio sea la mejor predicación, mostrar a Cristo en nuestros corazones. Que Dios les bendiga, iglesia, sigamos adelante, firmes y adelante puestos de la fe, porque este año que el Señor nos sorprenda gratamente en todo aspecto. Ese es mi deseo del corazón. Y ¿saben lo otro que siempre le digo al Señor? No es para traer gloria a nadie. No es para traerle gloria al pastor, a los líderes. Siervos inútiles somos, querido hermano. Si alguien se gloria, en ese sentido, gloríese de Cristo. Pero de tu obra, siempre nuestra vida va a estar falta delante del Señor. Y dice la Biblia que aunque hagas todo lo que tengas que hacer, tienes que decir, siervo inútil soy. Ya, esto depende del Señor que toque los corazones, iglesia. Predica a tiempo. Levántense, obedezcan a su pastor. Levántense a orar. Busquen tiempos de oración. Busquen tiempo de predicar el Evangelio. Y el Señor nos va a sorprender gratamente. Pero a todos, yo también quiero estar dispuesto a decirle, Señor, úsame. Señor, ayúdame. Y se los digo honestamente, hay momentos en que no he escuchado la voz del Espíritu, no he querido, Dios me ha hablado y dice, háblale. Y no lo he hecho. Que el Señor les bendiga, iglesia. Amén. Seguimos adelante, firme adelante. Puentes de la fe. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos. A ti sea la gloria, Señor. Gracias porque tu palabra dice que el Evangelio para los que no lo conocen es una locura. Pero para los que hemos experimentado ese querigma es poder, dice tu palabra, el poder de Dios. Señor, ayúdanos a predicar siempre el querigma tuyo. Esa predicación alegre, esa predicación que llena, que motiva, esa predicación que trae poder tuyo, Señor, en los corazones de mis hermanos. Bendícelos, Señor, y que ese tiempo, esa metanoia, ese giro se produzca hoy día en la iglesia. Transfórmanos, Señor. ¿Hace cuánto que no hemos abierto nuestra boca para hablar? ¿Hace cuánto nuestras conductas no reflejan a Cristo? ¿Hace cuánto, Señor, pasamos de ser solamente cristianos a conformarnos con ser solamente evangélicos? Ayúdanos, Señor. Perdónanos. Y, Señor, úsanos. Úsame a mí, Señor. Yo quiero. Úsame, Señor. Usa a los líderes. Usa a todos mis hermanos, Señor, para que podamos predicar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por todo. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia.